Señores, tengan ustedes muy buen día. Como ustedes saben, grado octavo es el grado de las revoluciones. Em, la semana pasada estuvimos terminando algunos temas sobre la revolución industrial, la primera revolución industrial que se generó en Inglaterra y cómo se dio el escenario para el surgimiento de las industrias. Es menester en esta sesión hablar un poco acerca de la Revolución Francesa, tema que ya habíamos abordado en clase, pero que no está de más volver a trabajarlo. ¿Sí? La Revolución Francesa es uno de los acontecimientos sociales, políticos más importantes de la historia de la humanidad y consistió, palabras más, palabras menos, en pasar del derecho divino al jus naturalismo. En el derecho En el divino se supone naturalismo, que el rey es rey porque Dios lo puso ahí o es manifestación de Dios en la tierra. Entonces todas las decisiones políticas, económicas, sociales, tarifarias, impuestos y demás recaen en la figura del rey, ¿sí? Sin consultarlo a nadie. Mientras que en el derecho divino se establece que todos al momento de nacer somos exactamente igual y todos tenemos derechos y deberes. Ahora, ¿cómo se genera esto? Hay que entender que Francia eh, era la monarquía más antigua de toda Europa. Surgió con la llegada de los francos a Galia, parte del Imperio Romano de Occidente, después de su caída en el año 478. El reino de Francia entonces era el reino más antiguo de toda Europa, ¿sí? Pero resulta que para mediados del siglo XVIII hubo una serie de decisiones económicas y políticas que van a fraguar los elementos necesarios para que se dé ese cambio de paradigma. Primer elemento, y es que el rey Luis XIV, apodado también como el Rey Sol, decidió llevar a cabo una amplia carrera armamentista y de conquista por toda Europa, lo cual dejó las arcas del reino en un gran déficit. A eso sumémosle que el rey Luis XVI, su nieto, decide apoyar económica y militarmente la guerra de independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra, lo que va a aumentar más la crisis. A eso hay unos contextos sociales, es más, hasta climáticos, porque hubo una sequía, lo cual encareció y generó escasez del pan. El pan, por ejemplo, para los franceses en esa época era como nosotros hablar aquí en Colombia del arroz. Nosotros todo lo comimos con arroz, bueno, ellos todo lo comían con pan. El pan era básico en la mesa de todos los franceses y hubo una gran sequía por lo cual ni siquiera había pan. ¿Sí? La gente estaba pasando necesidad. Razón por la cual se empieza a fraguar todo un inconformismo dentro de la sociedad. Eso acompañado por una razón muy importante y es que se genera y se consolida a través de la ilustración. Recuerden que la ilustración es aquel movimiento cultural filosófico que busca llenar con luz, la metáfora de la luz, conocimiento, todos aquellos bastiones de la humanidad que estaban en el oscurantismo, en la ignorancia, precedida por la religión católica. Dentro de estos ilustrados aparecen los enciclopedistas, que son Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot. Ellos van a empezar a fraguar ideas acerca de un cambio. Es posible pensar, dentro de la filosofía que se daba en la época, la del contrato social, es posible pensar una sociedad en la cual nos podamos gobernar sin la necesidad de un rey. Esas ideas subversivas, junto con los contextos que ya les mencioné anteriormente, son los que van a generar el caldo para la Revolución Francesa, el cambio de la monarquía. ¿Sí? Ahora, ubicándonos in situ, la Revolución Francesa sucede desde 1791 a 1792. Y como su nombre lo dice, sucede en Francia. ¿Listo? Esto se genera esencialmente cuando el rey Luis XVI lleva a su ministro Necker a la Asamblea de los Estados Generales para informar a los tres estamentos, es decir, las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el pueblo, la crisis económica por la cual estaba pasando el pueblo. ¿Sí? Pero el pueblo, el tercer estado, exigió que se votara por cabeza y no por los estados, porque resulta que el clero, la nobleza y el pueblo son tres estados. Si se votan por estados, serían dos votos del clero y la nobleza apoyando al rey frente a uno del pueblo que está buscando un cambio y mejora de las condiciones. Por eso el pueblo, hacer más personas, buscaban que el voto fuera por cabeza, ¿sí? Para buscar más representatividad. Como no lo consiguieron, ellos, impulsados por las ideas de la ilustración y algunos burgueses, constituyeron lo que se conoce como la Asamblea Nacional. ¿Sí? ¿Y qué buscaba la Asamblea Nacional? Fundamentalmente era crear una constitución política.
que hasta ese momento en Francia no existía, porque como ya les dije era monarquía absolutista, ¿sí? El rey no estuvo de acuerdo, pues es que no estaba en la cabeza de un rey pensar que el pueblo tuviese voto o decisión, por lo cual ejecutó a su ministro Necker. La turba furibunda se tomó la Bastilla, eso pasó el 14 de julio de 1789, fue como un elemento fundamental. La Bastilla era una prisión muy famosa de Francia, ¿sí? Ahí la Asamblea Nacional toma el control y empieza a abolir los privilegios de la nobleza y el clero, los primeros dos estados. Y en 1789 la Asamblea Nacional declara la aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? Los derechos del hombre proclamados en la Revolución Francesa no tienen mucho que ver con los derechos humanos que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Los derechos del hombre principalmente era libertad, igualdad y fraternidad. Esos tres derechos proclamados en esa consigna son derechos netamente económicos, ¿no? Libertad de que todo el mundo pueda comprar y vender. Igualdad que todos estemos en condiciones de comprar y vender. Fraternidad en que todos respetemos los negocios de otros. Porque resulta que antes en los tres estados solo el clero y el noble podían tener negocios, podían tener propiedad privada, es decir, que las mercancías se rotaban eran entre ellos y lo del pueblo, pues lo que pudiese, lo que alcanzase y no tenían garantizado el acceso a esta información, a estos productos, perdón. Entonces se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. El rey no estaba convencido de lo que estaba pasando y decidió huir, pero fue capturado. Y se instaura en Francia una monarquía constitucional como la que hay en Inglaterra actualmente, como la que hay en España, por ejemplo. Es decir, en Inglaterra y en España actualmente hay reyes, pero hay constituciones y hay primer ministro que es elegido por voto, ¿sí? En este momento la Asamblea Nacional estaba configurada por dos grupos fundamentalmente, los jacobinos y los girondinos. Los nombres vienen de los lugares donde se reunían, ¿sí? Los girondinos eran los burgueses, aquellos vasallos que tenían ya ciertos ingresos, pero no tenían decisión política, no tenían control. En ese orden de ideas tenían que buscar generar unos espacios políticos que les permitiera desarrollar mejor sus actividades. Si recordamos, entonces, eso lo estuvimos hablando cuando hicimos el ejercicio de cómo cambió Francia con la Revolución Francesa, cuando hablábamos del antes y el después. Eso será tema para un próximo encuentro.